Y hoy día quiero hablarte de un tema muy importante para la vida cristiana, ¿no? Y quiero que te pongas a pensar, ¿no? Sobre todo las personas que han sido madres, ¿no? Y los padres que hemos estado acompañando en ese proceso. Cuando empieza la concepción, ese pequeño embrión o feto recibe los nutrientes de la mamá, ¿verdad? Se alimenta por el cordón umbilical hacia la madre. Lo que la madre come, ese niño se alimenta. Por eso que cuando una mujer está embarazada, pues siempre se le recomienda, aliméntate bien, ya no comas tantas porquerías, aunque los antojos de las mujeres son impredecibles, ¿no? Les comento, mi esposa es muy poco de gaseosa, pero cuando estaba embarazada de mi hija Rachel, cómo amaba la gaseosa. Y celebraba cada vez que compraba una gaseosita, ¿no? Compra gaseosita, y yo, todo padre, no, que quería que su hijita desde el vientre pues sea consentida, ya feliz iba a comprar la gaseosa a ella, ¿no? De lo que antes decía, no, gaseosa hace daño, no, pero ella feliz. ¿Por qué? Pero la mamá siempre nutre a los bebés desde que están en el vientre, ¿no? Ahora, cuando este bebé se desliga por primera vez de la mamá internamente y nace, sigue dependiendo de lo que la madre le da. Y la madre le empieza a dar primero su lechecita, ¿verdad? Los primeros lechecita cuando le da el pecho. O, vamos a decirlo, no, los primeros días del pecho vendría a ser el calostro, que es la vitamina fundamental para la formación ya del bebé fuera del vientre. Y empieza también a darle ya a su pecho. Y cuando el bebé empieza a crecer, ya le empieza a dar un alimento más sólido. Pero la madre primero le empieza a dar. Un secreto que siempre mi mamá no dice, no, antes que le des cualquier alimento, le dice, dale un poquito de granadilla para que se le forme el estómago y vas a ver. Y sí, así hemos hecho, ¿no? Y luego ya le empiezas a dar papillitas, platanito, ¿no? Y higadito. Aunque después los niños aborrecen el hígado, pero le empiezas a dar papillas de higadito y le empiezas a dar pequeños alimentos, ¿no? Hasta que el niño empiece a crecer. Ahora, cuando el niño ya es un poco o mucho más independiente y es un adolescente, muchas veces ya no controlamos en totalidad lo que el niño se mete a la boca. Porque tal vez nosotros como padres sí le damos un alimento balanceado, nutritivo, pero llega al colegio y se compra todas las chatarras del mundo. Llega al colegio y empieza a comer cualquier otra cosa, menos un alimento nutritivo. Y ya empezamos, ya cuando crece, ya está en la juventud, mucho más se desliga, si empieza a ganar, ya no sabes incluso. O a veces cuando se estudia, pues dice, ya no tengo ni tiempo que comer cualquier cosa, una hamburguesa, ya quedó. Y empiezan ya a jugarse con su nutrición. Pero ya empieza a ser cada persona, a medida que crece, responsable de cómo se alimenta. Y ya empiezan a ser responsables de su nutrición. Cada vez que es más independiente, cada persona empieza a ser un poco más responsable. Pero si una persona no se nutre bien, no se alimenta bien, ¿qué pasa? Se enferma, ¿verdad? Si una persona no se nutre bien, empiezan a bajarle las defensas y cualquier enfermedad les agarra. ¿O no? ¿Sí? ¿Estamos? Bacán. Entonces, cuando una persona deja de alimentarse, empieza a enfermarse, tiene las defensas bajas, tal vez ya está un poco más delgado de lo normal. O como dicen, ¿no? Estás como para soplarte y que te caigas. Empiezan de repente la debilidad, ya los mareos, ya no soporta, no tiene tanto físico, camina un poco y ya está agitado. Oye, pero es delgado, sí, pero está desnutrido. Algo así sucede en la vida espiritual. En nuestra vida espiritual, cuando estamos todavía en el proceso del plan de Dios, empezamos a recibir lo que nos empiezan a predicar. Y esa es una llamada de atención para todos los que nos gusta hablar de Dios a las personas. ¿Qué estás dando a las personas que aún no nacen espiritualmente? Acuérdate, así como un bebé recibe de la madre los nutrientes cuando está en la barriga,
Las personas que aún no conocen de Cristo reciben de lo que nosotros les empezamos a dar. Es una llamada de atención para nosotros. Pero cuando esta persona ya el Señor toca su vida, lo regenera y lo vuelve una nueva criatura y nace en lo espiritual y empieza a ir a una iglesia, empieza a congregarse, empieza a afirmarse en la fe, sigue recibiendo de quienes los están consolidando. Y es una llamada de atención para cada persona, cada líder que también está atrás de las personas nuevas, que estás dándole de comer a este nuevo niño espiritual. Pero a medida que ese cristiano ya no tiene un mes, 2 meses de cristiano, ya tiene 6 meses, 1 año de cristiano. Ojo, porque hay muchas personas que tienen 20 años y dicen, no, es que son bebés espirituales todavía. No, esos son raquíticos espirituales, anémicos espirituales. O peor aún, aniñados espirituales. No, no le digas nada porque es un bebé espiritual de 40 años de cristiano. 40 años de iglesia. Cuando ya pasa 1 año de cristiano, esta persona empieza a ser más independiente y necesita el alimento más sólido. Pero cuando ya llega a un nivel de madurez espiritual o un nivel de años de iglesia, esta persona también es responsable de cómo se alimenta en su vida espiritual. Es peligroso pensar en un cristiano con años de la iglesia, pero con una anemia espiritual terrible. Malnutridos. Y es por ello que cuando hay una mala nutrición en lo espiritual, pues empiezan los problemas, empiezan las caídas. Eres tentado con facilidad. No huyes de las tentaciones. Caes rápidamente. No luchas contra tu carne. Dejas que el mundo te jale. Y lo peor, le tienes miedo al diablo. O lo que es peor aún, le tienes respeto al diablo. Ah, no, el diablo, mis respetos. ¿Por qué? Porque empiezas a decir, no, uy, no, el diablo no. Ves, vamos a ir, estás por la calle, sufres una tentación y dices, no, es que el diablo es terrible. Mis respetos con el diablo porque sabe cómo tentarme. Y eres tú que no sabes luchar contra tu carne. Entonces, así como un cuerpo, me salió puertorriqueño, así como un cuerpo mal nutrido no puede crecer sano, un cristiano sin la palabra de Dios en su vida no puede caminar en santidad. Estamos en nuestra serie Santidad. Un cristiano sin la palabra de Dios no puede caminar en santidad. Es por ello que si quieres tú vivir en santidad, necesitas estar nutrido en su palabra. Seguimos con nuestro acróstico. N de nutridos en su palabra. La primera letra era S, salvos por gracia. La segunda A, apartados del mal. Ahora N, nutridos por su palabra. Quiero que leamos juntos Mateo 4:4. Texto cortito, ya lo hemos leído cuántas veces ese texto. Y tal vez algunos dicen, pastor, otro texto no se sabe. Es que para que te des cuenta que la palabra de Dios es tan viva que puedes emplearlo y puedes sacar tanto de solamente un solo texto. Lo hemos leído muchas veces. Mateo 4:4 dice, Jesús respondió, escrito está, no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te lo tienes que aprender. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez, no solo. A mí me encanta cómo lo dice la NBI, porque la Reina dice vivirá. La NBI me encanta porque dice vive. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oramos al Señor. Padre bendito, gracias por tu palabra. Sabemos que es viva y eficaz en nuestras vidas. Te pido, Señor, que abras todo entendimiento de nuestra vida. Quites toda duda, quites toda distracción. Ayúdanos a ser receptivos para lo que tú quieras enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús mismo nos recuerda que la vida verdadera no se sostiene solamente con lo físico, sino con la palabra de Dios. Como
personas humanas tenemos, vamos a decirlo, tenemos dos naturalezas unidas, ¿no? En nosotros tenemos nuestra carne, ¿no? El cuerpo que puedes palpar, pues tenemos nuestro espíritu, nuestra parte espiritual. Nutrimos nuestra vida con comida, ¿verdad? Puedes pensar en tu comida favorita ahorita, ¿no? Un rico ceviche, ¿no? Un rico arroz chaufa con su chihaucay bien jugosito, ¿no? Un rico escabeche, a mí me encanta el escabeche, ya saben. Un rico arroz con mariscos, o por qué no un trío marino, ¿no? Y puedes pensar en tu comida favorita y te nutres, ¿no? Tal vez incluso ya cuando llega de noche, recuerdo, había ido a tocar con mi amigo Joel, con Frank, ¿no? Habíamos ido a tocar y habíamos comido nutritivo en la tarde, pero ya en la noche Frank dice, no, ¿sabes qué? No, necesitamos chatarra, busquemos un broster, ¿no? Y bueno, era válido, habíamos tocado. Pero puedes pensar en cada comida favorita y te va a nutrir. Va a llegar los nutrientes a tu vida. Pero a veces no pensamos en nutrir nuestra vida espiritual. O es más, la nutrimos con cosas que nos hacen daño. Seas padre o no seas padre, tal vez si tienes menos de 14 años tú digas sí, amén. Pero seas padre o no seas padre, tú le darías a un pequeño, ojo, mira, tú le darías a un pequeño todos los días en su almuerzo pollo broster con papas fritas, sin ensalada. Pollo broster con papas fritas, con gaseosa. Todos los días. No le vas a dar nada más. Y tiene que ser pollo broster. No puede ser pollo a la brasa. Pollo broster con papas fritas, bien aceitosas, así como nos gusta. Y con gaseosa, heladita. Tal vez un pequeño dice, gloria a Dios, pastor, siga predicando, me va a decir. ¿No? Y algunos adultos también. Pero te estás haciendo un daño. Y de desayuno, donas. Todos los días vas a ir al Dunkin' Donuts a tomarte tu rica dona con tu gaseosita. Creo que nadie haría eso con un pequeño. Lo estaría matando. El pequeño va a estar feliz, saltando. Uy, qué rico, qué bueno es mi papá. No, qué bueno. ¿Les cuento algo? ¿Ya? ¿Dónde está? Allá. Sí está mi mamá por acá. ¿Les cuento algo? Pasaba algo cuando yo estaba en el recreo de mi colegio, yo estaba en quinta primaria, y mi mamá me llevaba a la lonchera, no me mandaba, me llevaba a la lonchera, ¿no? Y mi mamá siempre me llevaba mi pan, mis 2 panes, ¿no? Ya sea con huevito, con lo que hayan hecho en casa, pero me llevaba mi botella, y la clásica de los que somos de los 90, de los recreos, era que te llevaba tu botella con Quaker, claro, esos son de los míos. No, tu botella con Quaker, y yo estaba con mi Quaker, lo escondía porque decía, qué vergüenza. Mis amigos todos estaban se compraban en el cafetín sus chaufas, sus papas rellenas y con su gaseosa, ¿no? Y yo estaba, qué vergüenza, 2 panes y Quaker, ¿no? Incluso hasta decía, mamá, ¿por qué no? No, Quaker es alimento, me decía. Y yo, Dios mío. No pensaba, ahora yo me convertí en mi mamá, porque mi hijo me dice, papá, eso no, te vas tomando tu Quaker, te vas tomando tu leche, no, y me convertí en lo que juré destruir un día. ¿Por qué? Porque empecé a crecer y empecé a ver qué es necesario para que mis hijos se nutran bien. Claro, de momento en momento hay sus gustitos, ¿no? Pero es necesario saber qué te va a nutrir y qué no. Es necesario saber qué te está nutriendo y qué no. En la vida espiritual muchas veces dejamos que nos nutra cualquier porquería en lugar de la palabra de Dios. Perdemos el tiempo con cualquier porquería, y tengo que ser duro, y esta vez voy a ser muy duro, en lugar de darle espacio a la palabra de Dios. Perdemos el tiempo. A veces decimos no hay tiempo porque trabajo todo el día, pero el poco tiempo que tienes lo pierdes nutriéndote con tonterías.
Y ojo, no te estoy diciendo que de repente no puedas tener un espacio de ocio en tu vida y que puedas tú, pues, distraerte con algo. Ok, no somos máquinas, ok, no estamos flotando en el aire, no estamos vestidos de blanco y somos angelitos, ¿no? Y nos vamos a convertir en bebés. No, sí van a haber momentos. Pero si no tengo tiempo durante el día de nutrirme con las cosas de Dios, ¿por qué estaría perdiendo el tiempo con otras cosas? Y quiero darte 3 puntos. El primer punto es la palabra como leche que nos da vida nueva. Tal vez por acá alguno dice, pero pastor, yo ya dejé la leche espiritual. Yo soy grande. Y me hace recordar a mi hija cuando tenía 3 años y me decía, yo soy muy grande, papá. Pero la palabra de Dios como leche que nos da vida nueva. Cuando un bebé nace, empieza a tomar su lechita, ¿verdad? Y empieza a nutrirse. No toma otra cosa que no sea leche, ¿no? Recuerdo que había una película muy, muy antigua, ¿no? Que no sé cómo la pasaban en horario familiar. Ahora yo no la dejaría ver a mis hijos, ¿no? Pero era una película muy antigua, se llamaba La Laguna Azul. Y cuando estos 2 jóvenes inexpertos pues tuvieron su hijo, no sabían, inocentes que no sabían cómo habían tenido un hijo, no sabían cómo alimentar porque se habían perdido en una isla, muy niños, no sabían nada de la vida. Y cuando dicen, ¿por qué está llorando? Seguro tiene hambre, ¿qué le damos? Dale fruta. Y el niño no le recibió la fruta. ¿Por qué? Porque un bebé necesita su leche. Un niño necesita su leche. Ahora, madres, hay que saber preparar la leche o no. ¿No escucho a las mamás? ¿Sí? Escuché un papá. ¡Qué buen padre! Madres, ¿hay que saber preparar la leche o no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando mi mamá yo tendría unos 12 años aproximadamente, y yo le llevo 10 años a mi hermano, y mi hermano tendría unos 2 añitos, y mi mamá me decía, y teníamos mi otro hermano, el que falleció, el último, y mi mamá me decía, por favor, ayúdame preparando la leche a tu hermano, y yo no sabía cómo hacer, no sabía nada, ya estaba entrando en mi adolescencia, le hice la leche más aguada del mundo, y mi mamá me dijo, es pura agua, esto no le alimenta al bebé. ¿Por qué? Porque hay que saber preparar la leche. Si vas a preparar la fórmula, igual no puedes pasarte porque extrañes al bebé. Hay que saber preparar la leche. De la misma manera, las personas que están aquí, hay que saber darle leche espiritual a los que necesitan leche espiritual. Yo no puedo agarrar y de frente conversar con un hermano que recién llega a la iglesia, no sé cómo es su trasfondo bíblico, y de hablarte, ¿sabes qué, hermano? Vamos a hablar de escatología, de historia de la iglesia, y vamos a hablar de supralaxeniarismo, y temas muy importantes para la teología que no me va a entender ni un pico. Lo voy a traumar al pobre hombre. No me voy a poner a hablar con lenguaje refinado de teólogo, queriendo aparentarles a ustedes y, oh, el pastor estudió. Y a sorprenderlos, no me van a entender nada. Hay que saber preparar leche para quien necesita leche. Y hay que saber ser pacientes con quienes aún necesitan leche en su formación. Pero también hay un secreto. Adultos. Y estoy hablando ya de los adultos que pasamos los 30 años. Los viejitos, como dirían por ahí. Los nuevos viejitos. Sí, todo el año voy a quedarme con eso. Hasta que lleguen a los 30. ¿Quiénes no tenemos ya una edad avanzada? Pero en algún momento de nuestras vidas no se nos ha antojado tomar un buen vaso de leche tibia. Y llega un momento, a mí me ha pasado, en mi niñez no me gustaba tomar leche. Pero ahora a veces digo, no, uy, ¿cómo quisiera un cafecito con leche? O incluso, se me vienen mis recuerdos de la niñez y digo, ¿cómo quisiera un buen vaso de leche tibiecito, calientita, para agarrar una Oreo y remojarla? ¿No? Hacer lo que hacían en los comerciales, ¿no? Abrías la Oreo, la lamías, la sellabas de nuevo, no sé por qué, la remojabas y te la comías. Pero muchas veces uno siente ello.
de la misma manera, muchas veces hay necesidad incluso de nosotros también, que tal vez somos maduros en la fe, de nuevamente recordar y beber un poco de leche espiritual, porque nos da vida. Primera de Pedro 2:2 dice la palabra: deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Hoy en día, ¿no? En el mundo podemos encontrar tantos tipos de leche de lactosada, leche que no es leche porque de almendras, eso no es leche, ese es líquido de almendras, de coco no es leche, es agua, es su agua, o sea, pero podemos encontrar todo tipo de leche de lactosada, sin grasa, light, con probióticos y no sé, tantas tonteras, pero no deja de ser leche, no deja de ser algo que te ayude en la alimentación, pero no hay como leche pura. Y cuando hablamos de leche espiritual, aquí el apóstol Pedro está diciendo: deseen con ansias la leche espiritual pura. ¿Y qué cosa es la leche? ¿Qué vendría a ser la leche espiritual pura? Recordar los principios básicos de mi fe en el Evangelio. Recordar por qué soy salvo. Recordar qué es lo que me hace ser cristiano. Recordar cómo empezar a andar dentro de la iglesia. Ayer estaba en mi clase en el seminario y estaba escuchando, ¿no?, mientras regresaba. Y el pastor que enseñaba habló de un tema que, vamos a decirlo, y sale ahí, pues sí, sale el orgullo, ¿no? Ese tema ya lo sé, ¿no? Y ya tú lo escuchas porque, bueno, vamos a ver se te sale el orgulloso, pero también por el lado humilde, ¿no? Dice, ya sé el tema, pero vamos a ver, siempre se aprende algo nuevo. Esa es la típica del orgulloso. Sí, lo admito, sí, tengo un orgullo todavía en mi corazón. Y el pastor habló de un tema que me hizo entender algo. Siempre lo básico te ayuda a formar los cimientos de tu crecimiento. Él dijo, ¿qué cosas son lo básico y fundamental? Entender bien la doctrina de Dios, en su Trinidad, en su divinidad, en sus atributos. Entender lo que hizo por mí. Entender bien la cristología, que hizo Cristo por mí en la cruz. Y entender bien cómo andar dentro de la iglesia. El resto, pues ya son cosas que se van añadiendo como suplementos a nuestra alimentación. Yo tengo que volver y desear siempre seguir aprendiendo lo básico y tener claro lo básico. No está mal que quieras seguir aprendiendo más cosas, no está mal que anheles, pero si no tienes como base tu leche espiritual, no estás nutriéndote con eso, ¿cómo puedes seguir avanzando? ¿Cómo puedes seguir creciendo, como dice la palabra, en tu salvación? Así como el bebé necesita de leche para sobrevivir, el cristiano necesita de la palabra. Y no puedes crecer si es que no tienes bebiendo leche espiritual. Y yo quiero decirte eso, ¿no? Si eres nuevo creyente, no, si estás empezando, o tal vez estás, como se dice, en muchas dudas, no debes alimentarte de opiniones o filosofías humanas, sino de la palabra de Dios. Hoy en día hay tanto ateísmo en redes sociales, tanto progresismo en redes sociales, tantas ideas, nada que ver. Lo peor es que empezamos a dejar que eso nos alimente. Y empiezan ahí ya las dudas. Es necesario que volvamos a beber leche. Yo quiero preguntarles, ¿estás tomando leche espiritual cada día? O, escúchame la pregunta, ¿cada día
¿O solamente esperas en alimentarte lo que recibes los domingos? Pues escuchen bien la pregunta. Porque debemos empezar a beber, a servirnos un buen desayuno espiritual día a día. No esperar el domingo. Así como no puedes comer, porque hoy día te puedes decir, ¿sabes qué? Vámonos a un buffet, traga todo lo que quieras, pero el resto de semana no vas a comer nada. ¿Quién me acepta? Yo pago el buffet, ¿no? Pero el resto de semana no me comen nada. En su mente. Pachanga, pastor, ¿no? Vaya usted, pues usted lo necesita, me van a decir seguro. ¿Verdad? Punto número 2. La palabra como alimento sólido que nos lleva a la madurez. Es necesario la leche, más los que recién empiezan en las cosas de Dios. Los que ya estamos tiempo y creemos que sabemos algunas cosas, pues sí, es necesario volver a tomar leche y seguir tomando nuestra lechita de vez en cuando. Sin embargo, necesitamos alimento sólido que nos lleve a la madurez. ¿Y qué cosa es el alimento sólido? Son cosas tal vez un poco más profundas. Pero no solamente ello, sino también es un trato un poco más profundo. Hoy en día vivimos en un mundo tan cristalito o de tanta sensibilidad, ¿no? ¿Qué se nos dice? No digas no porque reprimes. No digas castigo porque reprimes. No mires mal. No levantes la voz, siempre con una sonrisa. Si un niño hace un berrinche, déjalo que grite, que se desahogue, está expresándose. No corrijas porque lo puedes traumar de por vida. Eso que le hubieran dicho a nuestros padres. Y yo no veo a muchos de mi generación traumados. Es más, mientras más antiguos los veo menos traumados. Pero hoy día vivimos en una generación así, que se ha trasladado a la iglesia. Al hermano no le digas que no, porque se va a resentir, ya no va a venir a la iglesia. Disciplina, no puedes decir disciplina. ¿Quiénes somos nosotros para disciplinar? No digas disciplina, no se disciplina. No. Y empezamos a creernos más buenos que Dios y no nos damos cuenta que incluso los momentos de confrontamiento saludable en la iglesia, porque si hay confrontamiento, si un hermano está obrando mal, pues se le llama la atención. Si un hermano no está actuando bien, se le llama la atención. Y eso no significa que te vas a agarrar de golpes con la persona, sino que le estás hablando con la palabra de Dios. Y eso le va a hacer madurar, es parte de su alimento espiritual en su vida. ¿Por qué? Porque le das con la palabra de Dios. El alimento sólido es cuando empieza la palabra a corregir errores en tu vida. La leche espiritual te nutre lo básico para que tú puedas crecer. El alimento sólido confronta los errores y empieza a darte más solidez en tu crecimiento. Tú dices, genial, cuando recibes alimento básico, Dios es amor, gloria a Dios. El Cristo murió por tus pecados, gloria a Dios. Eres salvo por gracia, dices, qué bueno. Pero el alimento sólido es, ¿sabes qué? Deja de pecar. El alimento sólido es, muere a tu orgullo. El alimento sólido es, olvida y perdona. Ay, no, ya no quiero alimento sólido, me vuelvo un bebé, pura leche. Ya no, pastor, ya no, alimento. No, el alimento sólido es ese. Y te va a ayudar en tu crecimiento, te lleva a la madurez. Cuando vemos una persona, ¿no? Una persona, vamos a decirlo, ¿no? Y con todo el respeto que se merezca, ¿no? Tal vez más flaquita, más bajita que las otras personas. Si es nuestro amigo, ¿qué le decimos? Ah, no tomaste tu leche, ¿no? Ah, no tomaste tu sopa, ¿no? O sea, yo sí, mira. Y luego viene uno más grande que tú y te apaga. Pero solemos decir eso. Pero ¿qué pasa cuando la madurez no es de aquí, sino la madurez es de aquí? Porque podemos ver personas muy altas, con muy buen porte,
pero con nada en la cabeza. Como no conocen a este amigo, me acuerdo hace muchos años, en mis épocas de universitario, tenía un amigo muy alto, muy apuesto, con carro, o sea, tenía 18 años y ya tenía carro, estaba en una universidad de mucho prestigio. Y recuerdo nos juntábamos, estábamos ahí con mi esposa también, conversábamos y todo, estamos ahí de tú a tú, jajaja. Y él muy orgulloso decía, oye, las chicas no me toman en serio, decía. ¿Por qué? Es que me dicen, oye, tú eres pura carita nomás. Y mi esposa, que siempre es muy sincera, le dice, ah, pues amigo, no pidas más, pues le dice. ¿Por qué? Porque sí, él aceptaba que a veces se comportaba como un adolescente, a pesar que ya era un joven universitario. No comer alimentos sólidos te lleva a una inmadurez en tu vida espiritual. Y por cualquier cosa te echas a llorar como un niño. Y si yo digo, no, nos ponemos, y no es un, nos ponemos como si fuésemos, vamos a decirlo, ¿no? En un resentimiento tan grande, ¿no? No voy a decir quiénes son más resentidos, si los varones o las mujeres, porque inició una guerra mundial acá, ¿no? Pero empezamos a recordar cosas que han pasado hace muchos años y que tal vez otras personas no recuerdan nada. Una de mis primeras discusiones con mi esposa era porque ella a veces recordaba actitudes mías que yo ni caso les había hecho. Me decía, amor, pero tú recuerdo que hace tiempo. Y yo, ¿qué? ¿Cuándo? Sí, hace unos años. Y yo, no recuerdo lo que desayuné la semana pasada y me dices de hace años. Y eso plano lo llevamos. Ella, bueno, ya entendió, ¿no? Y ahora ella es la que me pide, no, ahorita conversamos, ahorita ya no dejemos para atrás. ¿Por qué? Porque sabe que me voy a olvidar. Si hay una diferencia, conversamos. Pero a veces tenemos eso. ¿Por qué? Porque no nos confrontamos. A veces pasan, yo sé que acá no pasa ello, ¿no? Que de repente, en la prisa no saludé a alguien. No, el pastor no me saludó, me voy de la iglesia. Acá no pasa, en otros lados pasa, me han contado. He escuchado en otras prédicas. Acá no pasa. No, el pastor no se viste como a mí me gusta que se viste. ¿Qué pastor va a estar con polo y con casaca jean? ¿No? Me voy de la iglesia, no hay seriedad. Porque no hay madurez espiritual. No ha habido un alimento sólido que confronte nuestras vidas. Hebreos 5, del 13 al 14, dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Hay un momento en que debemos empezar a alimentarnos de alimento sólido en la palabra de Dios. La madurez cristiana, escuchen, la madurez cristiana se mide por la capacidad de discernir y vivir en santidad gracias a la palabra. Y aquí viene una fuerte. Un cristiano puede ser salvo si solamente vive de leche espiritual. Sí, va a ser salvo. Si vive de leche espiritual, va a ser salvo. Pero no va a ser fuerte para enfrentar tentaciones o pruebas. Un cristiano que se alimenta solamente de leche espiritual y que no le gusta que le digan cosas fuertes, pastor, su prédica está muy fuerte, y que no le gusta eso, pues sí, va a ser salvo, porque somos salvos por gracia. Pero cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las dificultades, las tentaciones, quiero que te aprendas una frase. Sí, y que esta frase te acompañe toda la semana y si es posible toda tu vida. Un cristiano
maduro no solo sabe versículos, sino también los vive. Nuevamente, un cristiano maduro no solamente se sabe versículos, sino vive los versículos que se saben. Empecemos a alimentar nuestras vidas con alimento sólido. Voy a mi punto 3. La palabra nos fortalece para vencer y vivir en santidad. Ya sabes distinguir. La leche espiritual, aspectos básicos, te van a ayudar en tu crecimiento. Pero el alimento sólido te va a ayudar en tu madurez. Y en este punto, la palabra nos fortalece para vencer y vivir en santidad. En algún momento, no sé, pasa a veces un poco más en varones, pero hermanas, en algún momento han estado en sus trabajos y están trabajando y no han tenido tiempo para almorzar y se tienen que quedar toda la jornada sin comer. ¿Cómo estás al final del día? No quieres ni caminar. Han habido momentos incluso que yo he estado tal vez tan cansado y a veces he llegado tarde a mi casa, ¿no? Porque me quedé de más trabajando y estoy caminando y venir de la avenida hasta mi casa puede ser un desierto. Yo en verdad muchas veces he querido, incluso hacía calor, detesto el calor, estaba caminando y decía, Dios mío, ahorita me tiro, que piensen que soy un borrachito que está en la calle y me voy a tirar a descansar porque no doy más, me siento cansado. Pues después recuerdo, no, qué vergüenza, soy muy vergonzoso, no estoy para esto. Después digo, y si me voy al parque y digo, pues después el parque está tan cerca, ya hago el último esfuerzo. Llego a casa y lo primero que quiero hacer es comer y nutrirme y ya después me siento ya ligerito, ¿no? Ya siento, ahora sí. La palabra de Dios te da esa fortaleza. ¿Por qué? Porque así como nos fatigamos y debilitamos en nuestra vida diaria, porque todos nos fatigamos, nos cansamos, nos debilitamos en nuestra vida diaria, nuestro espíritu se cansa. Nuestra vida espiritual se agota, se fatiga. Es necesario que sepamos ello. Eso no te hace un pecador. Eso te hace ser sincero contigo mismo y para que seas sincero con Dios. Quedas sin fuerzas en tu vida espiritual. Estás fatigado. Tal vez llegaste a la rutina. Y justamente es en esos momentos que necesitamos de la palabra de Dios para vencer y poder vivir en santidad, para que te dé las fuerzas necesarias. A veces lo que hacemos cuando sentimos esa fatiga, ¿no? Y que no está mal, pero no es completo ser solamente ello, es, me siento fatigado en mi vida espiritual, voy a ponerme a orar. Ojo, no está mal. Cristiano es un creyente, debe ser un hombre o una mujer de oración. Pero qué fácil, ¿no? A ver, vive con suero toda tu vida. Te va a salvar. Inyectarte suero te va a salvar. Pero vive con suero toda tu vida. ¿Se han dado cuenta que muchas personas entran al hospital y cuando están sin recibir los alimentos, sin nutrirse bien con alimentos y puro suero, salen más delgados? No es porque, está bueno el hospital, en lugar de dieta me voy al hospital, no. Es para que entiendas que incluso teniendo suero empieza la desnutrición en tu vida y sales débil. Y luego cuando sale y empieza a comer, qué rico, ¿no? Ya se empieza a tomar color. En los hospitales hay puras personas pálidas. Pastor, pero comen bien. Sí, comen bien, están con sus sueros y todo bien cuidados, pero están todos pálidos. ¿Por qué? Porque no están bien nutridos a pesar. Lo que hacen es ayudarles a sobrevivir. Y si solamente oramos, no estamos nutriendo nuestras vidas. Salmo 119:11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quieres ser fuerte para vencer las tentaciones? Atesora la palabra de Dios en tu corazón. La palabra de Dios no solamente alimenta, fortalece para tu lucha contra el pecado. Vayamos a la palabra de Dios.
Tenemos que ir a la palabra de Dios. No podemos hacer un caso omiso a la palabra de Dios. Si no comes un día, ¿cómo vas a ir a trabajar al día siguiente? Pero vas a ir débil y mal. Pero sí nos damos buenos ayunos y buenas desnutridas de la palabra de Dios. O comemos una barrita energética espiritual. ¿Sabes cuál es la barrita energética espiritual? Agarras tu aplicación, ves el versículo del día, lo lees rápidamente porque no te alcanza el tiempo y dices, ¿ya leí? Ya leí la palabra de Dios. ¿Y qué leíste? Uy, no me acuerdo, pero estaba ahí en la Biblia. Esa es una barrita energética espiritual. Que lo único que hace es hacerte sentir que comiste algo, pero no te alimentó en nada. Y hay cristianos que no leen la Biblia a diario. Pastor, ¿usted lee la Biblia a diario? ¿Quieres que sea sincero? Muchas veces sí, pero muchas veces hago mi barrita energética espiritual. Aunque como soy dragoncito, lo hago con mi plan de lectura, pero muchas veces también rápido por el tiempo. Pastor, ¿usted? Sí, sí, para que vean que todos somos personas que podemos caer en ello. ¿Y por qué usted predica? Sí, sí, porque también me estoy llamando la atención a mí. Es necesario que vayamos a la palabra a diario, meditemos en ella. En nuestros ratos libres, pues escuchemos algún podcast edificante, alguna prédica edificante, algo que nos ayude a eso. Y si incluso, ¿no?, por la cuestión del tiempo, que nuestra música sea música bíblica, que nos lleve a recordar pasajes de la Biblia. Pero hay creyentes que vienen el domingo, están aquí en la iglesia a medio dormir, ¿no? A medio dormir, y luego entre semana, pues no leen la Biblia, se levantan, y cuando ya están por salir, hoy, verdad, gracias Dios por este día, y se van. Dicen, no, Señor, cuídame en el camino. Luego están en sus trabajos, no tienen tiempo para escuchar ninguna prédica. En su almuerzo se ponen a ver TikToks, Instagram. Durante el trabajo no ponen ninguna canción de alabanza, sino ponen la hora del lonchecito. Al regreso, pues se les bajó la batería del audífono y se ponen a escuchar el lindo playlist del cobrador. Y si vienen en Metropolitano, pues bueno, ya no escuchan nada. Pero están renegando, ¿por qué? Porque te están empujando. Llegas a tu casa tan cansado, bueno, comes algo y lo que haces es ponerte a ver cualquier otra cosa que no sea algo edificante para tu vida. ¿Cómo estás nutriendo tu vida? ¿Cómo estamos nutriendo nuestra vida? ¿Cómo vamos a ser fuertes? Así como un cuerpo mal nutrido es débil, el cristiano sin la palabra de Dios se vuelve débil, se vuelve vulnerable al mundo, a la carne, al enemigo. Mira, la santidad no es posible sin una vida constante de nutrición en la palabra. No puedes vivir en santidad si no estás nutriéndote constantemente de la palabra de Dios. Un creyente sin palabra va a ser un creyente débil. Pero un creyente nutrido en la palabra va a ser un creyente fuerte en santidad. Mira, te voy a contar una historia. Dicen que durante una gran hambruna en un país hubo un grupo de niños desnutridos. Hubo un grupo de niños desnutridos. Sus cuerpos eran frágiles, los ojos estaban hundidos. Esos niños apenas podían levantarse del suelo. Los médicos, cuando dieron sus conclusiones, no dijeron que los niños no comían nada.
los médicos dijeron que los niños estaban comiendo mal. Y el resultado va a ser el mismo en lo espiritual. Una iglesia es débil, sin fuerzas para vencer el pecado. Y no quiero que te distraigas. Una iglesia va a ser débil, sin fuerzas para vencer el pecado, sin poder vivir en santidad, si es que no empieza a nutrirse de la palabra de Dios. Y no basta con comer cualquier alimento. Estamos en una época de redes sociales que puedes poner cristianismo y te va a aparecer cualquier tontería. Es más, lastimosamente, así como la comida chatarra es la más publicitada, la chatarra espiritual es lo más publicitado en las redes sociales. Pones cristianismo y te va a salir el superprofeta apóstol, arcángel, casi Dios, que va a hacer caer oro en las manos de las personas. Lo peor, personas diciendo, oh, si hay oro en mis manos. A ver, véndelo pues si te vale. Y tengo que ser así de duro. Pones cristianismo y te van a salir los 10 tips para ser prosperado. Y peor, gente que dice, ¿por qué tú no quieres ser prosperado? ¿Quieres vivir en la pobreza? Ya están contagiados y desnutridos que no piensan ya. Es necesario comer bien en lo espiritual. Necesitas nutrirte bien. Luego ves cristianos que caen rápidamente. Y con esto no digo que un cristiano que está bien nutrido no puede caer. Sí cae, pero imagínate, si un cristiano nutrido, grandes hombres de fe han caído. Personas que incluso oran mucho, leen mucho la palabra, conocen mucho de Dios, caen. ¿Cuánto más tú que ni siquiera lees la Biblia a diario? ¿Cuánto más yo que no leemos la Biblia todos los días? Es por eso la necesidad. Nos conformamos con una frasecita. O nos conformamos con leer un texto y todavía lo ponemos en nuestra historia de WhatsApp para que diga que los líderes y el pastor vean que estoy leyendo la Biblia. Es necesario que nos nutramos en la palabra de Dios. No es opcional. Concluyo con esto. La nutrición espiritual no es opcional, es vital. Sin leche espiritual no creces. La vida cristiana, no creces en la vida cristiana. La leche espiritual va a darte vida. Sin alimento sólido no vas a madurar en la fe. El alimento sólido te va a llevar a la madurez. Pero sin la palabra de Dios guardada en el corazón, no vas a poder vivir en santidad. La palabra guardada en el corazón te va a dar la victoria sobre el pecado. Y así como un cuerpo se enferma cuando no recibe nutrientes, el alma se debilita sin la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte, quiero que me responda, ¿quieres vivir una vida en santidad? ¿Sí? No escucho a todos. ¿Quieres vivir una vida en santidad? No hay atajos. No hay suplementos. No hay esteroides. ¿Quieres vivir una vida de santidad? Debes estar nutrido en la palabra de Dios cada día. Mira, ¿cómo está tu nutrición espiritual? Mira, yo quiero que en estos momentos, pues, para que nada te distraiga, cierres los ojos. Mientras yo voy haciendo estas preguntas, pues tú te vayas respondiendo. ¿Cómo está tu nutrición espiritual? ¿Estás tomando una buena leche espiritual? ¿Estás comiendo alimentos sólidos? ¿O no te estás nutriendo bien? Y estás dejando que cualquier otra cochinada llegue a tu alma. ¿Estás comiendo de la palabra de Dios todos los días? ¿O solo un poquito el domingo? Y te sientes satisfecho por el resto de semana. Y esta pregunta quiero que seas muy sincero en responderla. ¿Eres un cristiano fuerte o vives con anemia espiritual? Familia, el Señor nos llama a volver a su
palabra. Y no como una rutina más. No para pasar el paso. No para cumplir y pongas un check en tu agenda. Sino como alimento para tu vida. Que cuando leas la palabra digas: qué gran banquete me estoy dando este día. Y ojo, que lo puedas leer y disfrutar. No que te lo cuenten. Creo que todos podemos leer. Y si ya eres muy corto de vista, ponlo para que lo escuches. Pero si no, léelo, concéntrate en la palabra. Analiza la palabra, hazle preguntas a la palabra de Dios. Y nútrete día a día. Así como diariamente deseas comer, porque tu cuerpo te lo pide, acostumbra a tu espíritu a pedir alimento espiritual. Y si estamos reconociendo que hemos descuidado nuestra alimentación espiritual, pues dile en tu corazón a Dios: Padre, dame de nuevo tu palabra, dame hambre de tu palabra, dame ese deseo de buscarte día a día, de alimentarme de ti por medio de tu palabra para poder vivir una vida de santidad. Ponte de pie, iglesia. Y ahí con esta meditación que debes estar en tu corazón, ora al Señor. Oramos al Señor. Dios, Papá, confesamos, Señor, que muchas veces nos hemos alimentado de todo, pero hemos descuidado tu palabra. Hoy, Dios, te pido que nos ayudes a volver a ti, a poner esa necesidad en nuestras vidas, hambre y sed de tu verdad, Señor. Y ayúdanos a ser una iglesia fuerte en tu palabra, nutrida en tu palabra, Señor, para poder vencer el pecado, para poder vivir en santidad, Señor. Perdónanos porque a veces no lo hemos estado haciendo. Pero hoy, Señor, entendemos que es necesario de tu palabra en nuestras vidas para llevar una vida como tú nos pides llevar, Señor. Pero también entender que incluso, Señor, tu palabra no solamente nos nutre, nos hace fuertes para vencer las tentaciones, sino también nos sana cuando caemos y nos hace volver a ti, Señor. Cuando a veces pasamos momentos en los cuales pensamos que no hay vuelta atrás. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es buena, viva y eficaz en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús.